No, no, ¿por qué no? El eco que Funza merece oír es tu arte. En este tu podcast cultural. ¿Por qué no hablar de quienes están transformando el territorio desde las artes, desde las narrativas? ¿Por qué no hablar de la gente que está construyendo Funza desde la imaginación? Bienvenidos a ¿Por qué no?, el podcast cultural. Soy Sergio Castellanos y estamos en el estudio de grabación del Centro Cultural Bacatá. Este es un producto de la Escuela de Medios Audiovisuales y de Comunicaciones del Centro Cultural Bacatá. Nuestro invitado nació acá en Funza, conoce sus calles, las vivió, desde ahí construyó su imaginación. Construyó una imaginación que se saltó las palabras, que se saltó las imágenes y que se saltó la realidad. Hoy, Rafael Rodríguez, quiero que nos cuentes un poco de tu experiencia como artista y mucho gusto y bienvenido a ¿Por qué no? Bueno, primero quiero agradecer este gran espacio que permite dar a conocer a los artistas funzanos independientes. Mi nombre es Rafael Ricardo Rodríguez, soy escritor de literatura fantástica con mensajes de vida a través de los libros. Lo que quería manifestar a través de estos libros es esa importancia de nuestras raíces ancestrales y, por qué no, desde la cultura funzana de todo lo que fue Sabana Occidente. Antes de que empecemos, me gustaría saber un poquito más de ti. Te tenía una pregunta que era, ¿cuál es tu universo de ficción favorita? Bueno, en sí yo me giro más hacia la fantasía, lo que es como épica, que se puede considerar, haciendo alusión, si se puede, al modo extranjero, digamos como trabajan Crónicas de Narnia, o haciendo alusión a modo Colombia, como se trabajaban propuestas como lo que era Zorro, el libro de Jairo Aníbal Niño, donde manifestaba a través de una historia de fantasía cómo era la evolución a través de la selva, el contacto con los animales, como se veía con el ave tente. Entonces, más que todo va como con estas ficciones que representan un poco lo que es la realidad. En este caso quiero manifestar realidad colombiana. Tú hablas de eso, que para ti la ficción es un vehículo para construir historia de la realidad. En estas ficciones, una ficción en la que tú te metieras, en un mundo ficticio en el que tú te metieras, ¿cómo serías tú como personaje? Digamos que yo no quería abordar esta literatura como lo hacían, digamos, el diario de las noticias, donde todo lo cuentan con realidades crudas. Yo quería, digamos, también manifestar esto hacia lo que es la juventud y la niñez. ¿Cómo se le entra a un niño? A través de una fantasía. Entonces era como simbolizarme en un libro con la parte antigua de lo que venía de todas las creencias y costumbres de mi padre, y la parte tecnológica de lo que yo he vivido en estos días con el avance de la tecnología, los computadores, los celulares. Entonces, ¿por qué no manifestar esta opción como si yo fuera un personaje? Yo en sí, el personaje que me abordo es el pequeño Arucario. ¿Por qué? Porque soy alguien que está aprendiendo de cómo era el mundo antiguo. Alguien desde el mundo moderno visto y aprendiendo todo lo que es la parte antigua y ancestral. También pone el niño de ciudad. Digamos que una parte de mi esencia la manifiesto en la que es el niño de indígena y el otro el niño de la ciudad. Él va a ser, cada uno va a ser al revés. Él va a aprender lo que es la tecnología y Evickson va a aprender lo que es la parte ancestral. Van a ser amigos y así van a defender esos territorios. Está bien interesante ese ejercicio del equilibrio, ¿no? Yo pensaba como alguien, como un niño, como un adolescente se da cuenta que quiere ser un narrador de historias. Bueno, eso es muy importante. Digamos, a un niño en sí o a la juventud no se le puede obligar de una, no, tienes que hacer arte, vas a hacerlo. El consejo que le doy primordialmente a lo que es la juventud es traten de expresar lo que ellos sientan, ya sea no solamente a través de la literatura, a través de la danza, de la poesía, a través del deporte mismo. Uh-huh. Pero digamos lo que quería era que en sí el niño no se llene de egos o de que voy a buscar un reconocimiento, sino que todo va llegando en sí acorde a cómo vas trabajando la historia. De hecho, tú vas trabajando una historia y estos reconocimientos van llegando es con ese mismo empeño y dedicación que tienes con tus historias o con tus proyectos. ¿Y cómo fue para ti descubrir que querías convertirte en un escritor? Mira que mis primeros pinitos en lo que era literatura fue a partir del colegio. Yo estudié, si puedo decirlo, en el Oliva Caicedo.
allá fomentaban un poquito lo que es la premiación de fábula y cuento, y comencé con esos primeros pinitos en cuentos cortos. Lo mío, al principio yo no hacía tanto la novela larga, sino cuentos cortos y fábulas. Gané algunos reconocimientos y premios que me llevaron como a darle como una importancia a la literatura. Mira que cuando hicieron esos cursos de centro de interés, donde la mayoría eligen, por ejemplo, microfútbol, tenis de mesa, en mi caso me gustó mucho que hubo un taller artístico y me metí por esa parte. Entonces comencé como a incursionar en lo que era la parte de la ilustración y también con la parte de la literatura. En ese entonces, como lo manifestabas, era en cuanto cuento y fábula, pero me dio como esa primera impresión para meterme de lleno en la literatura conforme iba pasando los días. Me gusta mucho que me cuentes que desde chico tenías esas intenciones artísticas, narrativas. Cuéntame un poco cómo ha sido ese ejercicio de formarte como una persona que vive de la narración. Yo soy alguien que siempre tiene como un cuaderno a la mano y siempre me gustaba como si yo voy a un paseo, si yo hago una incursión, digamos, conozco nuevas experiencias, ahí me gusta como ir documentándolo. En la época no existía lo que eran las tablets, computadores, celulares, donde tú siempre estás tomando fotos o registro. En mi caso a mí me gustaba escribir. Digamos, voy a un campo, me gusta lo que vi, aquí hay una cascada, aquí hay, digamos, cómo fueron las costumbres de esos campesinos que nos recibieron. Me gustaba mucho anotar todo en un cuaderno. Y conforme a cómo iba evolucionando, iba al paso de, digamos, de aprender un poco más de literatura, porque en principio yo escribía como era normal, escribir, pero no tenía como esas fonéticas, versos o como se escribe en la literatura, que fui aprendiendo, digamos, como de personas que ya estaban más involucradas en la literatura, y ellos me fueron como fomentando y ayudando a cómo debía escribir, para que eso así mismo es como si fuera música o danza, eso lleva un ritmo. Y cómo debo manifestarlo a la persona para que vaya entendiendo en su imaginación a través de las metáforas, de las símiles y todo lo que expresa la literatura, en este caso de fantasía. ¿Y esos cuadernos que son como casi antropológicos, todavía los tienes? Los tengo totalmente como si fuera una colección, Un tesoro. Como si fueran las figuras de colección de un cómic, así lo tengo también de mis libros. Y cuando los lees, ¿qué encuentras? ¿Qué es ver ese pasado tuyo como el primer escritor que se encuentras puede decir ahí? que yo soy como un autocrítico. En la época escribía haciendo como si, uy, no, esto lo escribí yo, fue lo mejor. Pero ya cuando uno ve lo que escribió, uno dice, uy, no, me faltaba mucho en esa época. Pero obviamente uno ve toda la evolución y eso es lo rico de tener esos recuerdos, donde tú vas viendo el cambio a través de las edades de cómo va evolucionando esa literatura para darlo a conocer a las personas y que vayan entendiendo y que no sea una literatura tan enredada. Yo acojo entre lo simple, pero también dar a conocer todos estos versos y con toda esta literatura. Qué potente ese ejercicio de reconocer el proceso, ¿no? Es muy chévere. Y también quería hablar de tu historia personal, de tu familia. ¿Cómo fue, pues, entrar al arte? ¿Cómo lo vivieron desde tu familia? Bueno, en mi casa, mi papá, digamos, le llevaba el doble de edad a mi mamá. Y por eso digo que él me manifestó toda esa parte de la cultura ancestral, de la parte campesina, de la parte de la música que él escuchaba, que era muy antigua, y de cómo fue la crianza con mis hermanos, que nosotros nos adaptamos más como a la tecnología. Entonces, que ya escuchábamos nuestro rockcito, que ya estábamos con la tecnología, y fue como un salto de generaciones entre padre e hijo, donde literalmente uno lo dice como si él hubiera sido más como un abuelo que como un padre. Entonces fue como esas enseñanzas, y quise como aprender también de su mundo, como él quiso aprender también del nuevo mundo. Entonces me pareció interesante como hacer esa apuesta en un libro, una fantasía que revele, porque es que en mi libro lo hablo. En mi libro hay un abuelo del niño y él es algo, digamos, sobreprotector con el niño, pero a su vez el niño va a explorar todo lo que es la tecnología y eso. Y el abuelo también va a aprender del niño y juntos van a conjugar, aparte de ser abuelo y nieto, como esa amistad entre lo que era el antiguo mundo y el mundo moderno. Cuéntame cómo fue ese proceso de reconocer este territorio prácticamente como otro actor de estas narrativas que tú construyes. Mira que prácticamente he vivido toda mi vida aquí en Funza.
Entonces, como te hablaba, mi padre llegó aquí desde las épocas que Funza era un retoño donde solo eran fincas, potreros, y yo tengo una colección de fotos de lo que es Funza y la evolución de lo que vino a ser esa antigua Funza a como viene a ser ahora Funza, que ya prácticamente, como dicen, es toda una ciudad, ¿no? Ya que no le envidia nada a Bogotá en cuanto a su infraestructura y en cuanto a su organización. Entonces sí vi toda esa parte evolutiva, cómo era el transporte de antes, y todo fue por conocimiento de mi padre. Quise expresar mucho también esa parte en el libro, también con esa riqueza indígena y esas raíces culturales que tiene el municipio, donde por ejemplo se veía que a nivel Bogotá, donde se acentuó primero la parte indígena, se puede decir que fueron en estos territorios de sabana. Lo que es Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, eran estas partes. Y quise manifestar eso a través de una historia de fantasía, pero que evoque esas realidades colombianas, donde no podemos forjar un futuro sin tener conocimiento de ese pasado de nuestras raíces indígenas, donde todo va de la mano, todo es un equilibrio, podemos avanzar, pero asimismo esa tecnología puede ayudar también al cuidado del medio ambiente, que es algo que también manifiesto mucho en el libro, y lo que es involucrar la parte de la fauna, que está, digamos, muy descuidada con todo ese avance del mundo moderno. Eso quería que nos contaras de Secretos de la Isla Mágica. ¿Cómo llega este proyecto a tu vida y cómo te ha transformado a ti? Bueno, este proyecto llega precisamente, como te dije, como por una herencia familiar de conocer cómo era el pasado. Y digamos que al principio me fui como en el pasado de mi padre, recibir toda esa herencia de la vida campesina, pero a su vez quise evolucionar a lo que era la parte indígena, que era mucho más antiguo. Esto en mí me ha heredado como un enriquecimiento en cuestión artístico y cultural, donde le puedo manifestar a las nuevas generaciones toda esta importancia del medio ambiente, de cuidar los ríos, de cómo estar en un mundo moderno, pero sí teniendo en cuenta toda la parte raizal de nuestro pasado. ¿Cómo fue el proceso creativo para construir esta obra? Mira que al principio yo escribía totalmente la literatura. Como lo decía, me gustaba mucho abordar la literatura, me gustaba mucho escribir, pero me di cuenta de que los jóvenes, día tras día, les gusta más la parte ilustrada, la parte más visual. Entonces quise adaptarlo también a una manera de cómic. Cuando llegó todo esto del auge de Marvel, DC, todas estas grandes industrias que narraban sus historias, veía cómo la juventud asistía a esos cines, veía sus cómics con emoción, y dije, ¿por qué no adaptarlo primero como algo más gráfico para ellos? Una literatura más sencilla, que digamos que el cómic tienes que abordarlo de una manera donde hay más ilustración que letra. Entonces quise abordarlo primero gráficamente, me di cuenta que más que el blanco y negro, a ese mundo de la niñez y la juventud les gustaba mucho era el color vivo. Bueno, las épocas de los 90 fue mucho color, con la llegada de la Nintendo, de todo eso, todo era muy colorido. Quise también hacerlo a full color, a pesar, digamos, que en autogestión a uno le podrían decir, no, pero eso puede ser algo más caro que hacerlo en blanco y negro. Pero quise hacerle el esfuerzo como por no perder calidad en cuanto a las labores que hacía Estados Unidos en color. Yo puedo decir que en los 90 también tuve mucha influencia de lo que era el anime en esas épocas, y por eso cuando tú lees un cómic mío puedes ver tanto esa influencia americana como influencia oriental, y pues, se fusiona un poco como esos dos mundos, pero las historias son 100% colombianas. Yo quería que así como Estados Unidos o Japón trabajaban sus historias, ¿por qué no enriquecerlo con nuestras propias historias? Lo que eran nuestras leyendas aborígenes, lo que era toda nuestra cultura, la parte indígena. ¿Por qué no hacer héroes y villanos, pero más hacia lo que era Sudamérica? Lo que eran nuestras selvas y lo que eran nuestras costumbres. Es muy potente eso, ¿no? Construir cultura desde lo que somos, desde lo que sabemos, desde los territorios que habitamos. Me gusta saber mucho, quiero saber mucho de cómo fueron los retos creativos, técnicos, organizacionales que viviste construyendo esta obra que pasó de la literatura al cómic.
Sí, como te digo, Sergio, no fue algo de la noche a la mañana, todo fue un proceso. Entonces, digamos, como al principio yo decía, no me considero el gran dibujante, no soy como tan ilustrador. Yo era más de las letras, amante de las letras, pero quería hacer una historia que fuera propiamente dibujada por mí. Digamos, vi los retos de otros artistas donde también hacían retos de 24 horas dibujando todo un cómic. Yo no llegaba ni a media página. Entonces fue un proceso de aprendizaje donde fui evolucionando en cuanto a la perspectiva, la luz, la sombra. En este caso, digamos, no nací aprendido en la ilustración, sino que fui aprendiendo poco a poco a darle esos matices al grafito, y a su vez cuando llegó la parte digital, de empezar a aprender a lo que es la parte del color, de darle color a la historia. Entonces ya eran procesos tanto de dibujo, procesos de entintado, procesos de lo que es la parte del color, y luego vimos que también tenía otro trasfondo que era la maqueteación. Me di cuenta, en el mundo del cómic hay muchos artistas alrededor del cómic donde uno hace una labor, a veces se puede decir que son industrias donde a veces tienen hasta de 50 a 80 personas haciendo un cómic, pero en mi caso, en la parte autogestionada, yo quise elaborar y comenzar un aprendizaje poco a poco para poder llegar a hacer mi cómic. Aprendí la parte del maqueteado, lo que era la parte de InDesign, y empezar a maquetear mis viñetas. Y así fui dándolo a conocer, digamos, primero que todo en librerías independientes, cafés librerías. También mis primeros pinitos cuando llegó la Comic Con y quise escribirme a ver qué pasaba. Y entonces sí, ahí me aceptaron y fue un gran reto para mí llegar a un mundo donde obviamente te ibas a encontrar con artistas más poderosos que uno en cuanto al tema gráfico, donde fui conociéndolos y ellos también fueron enriqueciendo más el producto. Y a nivel de eventos, pues ya me encuentro, por ejemplo, lo que es Cómic, Filbo, Sofa y las ferias del libro de lo que es municipio de Sabana. ¿Cómo fue ese proceso de aventurarse a publicar por ti mismo, de hacer la autogestión? Al principio comentaba que era muy difícil hacer autogestión en Colombia, pero mira que con el pasar del tiempo vemos que las entidades, las instituciones, toda la parte gubernamental comienza a preocuparse por la parte cultural y artística, no solo a nivel de Funza, a nivel de Bogotá y Colombia. Donde por qué quise enriquecer el cómic también con un producto más colombiano y con nuestras costumbres colombianas, precisamente porque en la autogestión que hace lo que es gobierno, les gustaba mucho que resaltara la parte visual de, por ejemplo, hagamos de cuenta Funza. Ellos les gusta mucho que resalte la parte indígena, de la parte de nuestras raíces, de la parte de lo que fue Sabana Occidente. Entonces por eso me gustó mucho complementar un libro de ciencia ficción con cosas verdaderas, con cosas reales que sí sucedían en el día a día. Y cómo no darle a conocer a nuestra juventud todo lo que fuese pasado a través de lo que más les gusta a ellos, que es como el cómic y el manga. Y por eso se adaptó a cómic. Cuéntanos esos retos técnicos. Nos contabas que pues no arrancaste siendo dibujante y que literalmente pasaste a hacer todas las labores que se hacen en un estudio de cómic. ¿Qué retos encontraste ahí? El software, los costes, ¿qué encontraste ahí? ¿Qué retos técnicos te encontraste en ese mundo? La evolución de la juventud y las generaciones. Diría que cuando yo comencé se hacía cierto tipo de formato. Como dije, yo hacía la literatura y en ese tiempo solo era literatura ilustrada, no se veía tanto el cómic. Cuando llegó toda esta industria del cómic a través de estas grandes marcas, vi que la juventud comenzó un proceso donde sí quería evolucionar a todo lo que era cómic e ilustración. Pero más adelante hubo otro contraste, que empezó a meterse más de lleno la tecnología. Entonces a la juventud comenzó a que deberíamos hacer más metaversos, más cosas interactivas. Y en este caso llegó, por ejemplo, todo lo de la realidad aumentada. El cómic fue evolucionando, no solamente ahora era cómic ilustrado, sino también comencé a analizar la parte del Blender, lo que es un programa totalmente licencia libre para poder uno hacer animaciones 3D. Yo no me las sabía todas en este mundo de la realidad aumentada,
fue muy difícil para mí evolucionar a la tecnología, a las nuevas tecnologías. Conocí amigos, compañeros que trabajaban más esa parte. Vi que habían algunos que ya trabajaban la parte de hacer una app. Entonces yo hice la animación en Blender, comencé a hablar con ellos, se empezó a hacer como un empaquetado para hacer una app de realidad aumentada, donde al ver el cómic con los celulares, que es como el auge de hoy en día, las nuevas tecnologías, esta imagen ya salía literalmente del cómic, ya salía en forma 3D. Entonces, en mi caso, este 3D sale el edificio, el helicóptero y la parte del título. Entonces era algo novedoso para la juventud y les gustó muchísimo, y esta parte también le dio mucho vida a lo que es el cómic. Al libro literario a futuro, por el momento no tiene la realidad aumentada, pero se lo quiero colocar tanto a la carátula como a las 8 ilustraciones que hay dentro. ¿Cómo quería hacer las ilustraciones dentro? Que hicieran el proceso paso a paso de ese dibujo, de cómo fue creado por cada artista, en manera digital. O sea, digamos, ellos lo crean a partir de manera análoga, pero visualizar en manera digital cómo fue el proceso de creación de esa imagen y esa ilustración. Cuéntanos un poco de esas ilustraciones. En el cómic la mayoría son tuyas, pero en el libro escogiste usar a otros artistas o usar nuevo, hacer... Sí, porque quise hacer un compilado artístico en el libro. Quería hacer como una crítica constructiva hacia la CIA. Digamos, no las critico de todas porque en ciertos ámbitos evolucionan y sí mejoran, digamos, el trabajo de las personas en cuanto a edición de video. Pero en cuestión de ilustración, a veces he visto que las IA toman el trabajo de muchos artistas a nivel de web. Entonces puede ser un artista chileno, un artista argentino, como recientemente le pasó a Hayao Miyazaki en Estudios Ghibli, totalmente real, donde eran sus imágenes. Entonces la IA no estaba haciendo una creación propia, sino estaba tomando, era la creación de otro artista y representándolo para los que buscaban ese tipo de IA. Entonces muchas veces cuando tú pides una ilustración, entre comillas, propia, la IA lo que hacía era tomar referencia de todas esas ilustraciones y te creaba una nueva imagen diciendo, esta imagen la hizo la IA. Entonces quería una crítica constructiva en esa parte. Quise buscar artistas que trabajaran 100% análogo, lo que era el grafito, lo que era tradicional. Ahí comentaba que muchos de nosotros inclusive ya pasamos a la parte digital, que todavía es arte. La parte de hacer todo en digital, ilustración, coloreado. Y muchos nos tomamos ese reto. Vamos a hacer algo nuevamente dibujado, con grafito, en sombra y luz. Nos demorábamos más en el proceso, pero quise analizar esa parte en el libro. Y cada ilustración, cada una de esas 8 ilustraciones que hay por capítulo, fueron hechas totalmente en grafito, en luz y sombra. Procesos que podían demorar hasta 1 mes y medio para que esa ilustración, mejor dicho, captara todo lo que decía la literatura. Muy interesante porque nos cuentas que eres alguien de procesos, ¿no? Digamos, los procesos que hay alrededor de estos ejercicios de ilustración a mano, los procesos que has llevado de pasar de la palabra a la imagen, los procesos que te contaba tu padre de cómo se ha convertido Funza de un lugar plenamente rural a un lugar que tiene estas dos relaciones. Y quería saber qué de esos ejercicios de procesos cuenta tu cómic, que de eso queda en la narración del cómic. Bueno, antes quisiera decir que más que una evolución, fue como una adaptación. Uno terminaba adaptándose a las nuevas generaciones. En el cómic está incorporado precisamente todo lo que es la parte de cómo fue creciendo Funza. Entonces, desde sus raíces hasta toda esta parte evolutiva en cuanto ya tenemos hasta cubrimiento de las artes, porque digamos que eso hace parte mismo de esa evolución. Donde decía que antes los gobiernos no se preocupaban tanto por la parte cultural y artística, y hoy en día Funza en sí se ha convertido como en un eje principal. Lo puedo decir hasta con respecto de otros municipios, hay una fortaleza muy fuerte en el sector cultura y arte funzana, que también quise resaltar en el cómic. Entonces no solamente está la parte indígena, también está la parte cultural, también está la parte del avance de nuestras nuevas generaciones, la preservación del medio ambiente y lo que es el cuidado de la fauna. A través de nuestras mascotas la nueva juventud lo puede hacer. Yo veía que hablas precisamente de Funza, pero es una isla. ¿Por qué hay una isla si Funza es un municipio andino? Entonces ahora hablemos a nivel Colombia.
El territorio colombiano quería hacer una metáfora, no llamarlo precisamente que la historia era en Colombia, sino quería ser como una ciudad gótica, así como o digamos metrópolis. Todo eso se sabe que es Nueva York, pero en sí lo tratan como una metáfora. En mi caso quise hacer lo mismo con Colombia. Yo quise llamarlo como la isla mágica, mágica porque estamos llenos de recursos naturales precisamente que son mágicos, ¿no? O sea, todo lo que es la fauna, la flora, todo lo que es aquí de cultura colombiana es enriquecedor. ¿Y por qué isla? Porque Colombia está ubicado, digamos que dentro de esos dos mares, ¿no? Tenemos Caribe y tenemos Pacífico. Entonces quise hacer una historia de fantasía como si fuera una gran isla y adentro en el sur está la selva y van construyendo ciudades donde va formándose un equilibrio entre lo que es antiguo y en lo que es nuevo. Entonces, en vez de, digamos, destruir selva por construir ciudades o en vez de preservar 100% de la selva, lo que quiero es como un equilibrio donde cada mundo pueda contribuir al otro para que los dos giren en un mismo entorno y puedan cooperar uno con el otro. A través del reciclaje, a través de las nuevas tecnologías. Digamos, se usa la robótica, pero ¿por qué no usar esa robótica también para un cuidado del medio ambiente? Es más o menos como lo que quería manifestar a través de lo que es Colombia, o digamos la pérdida de nuestros recursos naturales, también manifestarlo ahí. Entonces llega como ese villano queriendo apoderar de todos nuestros recursos naturales y nuestros héroes, culturas, indígenas, toda la parte campesina, toda esa parte de nuestras raíces, ¿por qué no colocarlo como los héroes de un cómic? Eso es lo que quería manifestar a través de ¿por qué llamarlo Isla Mágica? Está muy chévere eso de reconocer ese papel de esas comunidades que son las que precisamente han protegido muchos de los bienes naturales a los que ahorita tenemos acceso. ¿Por qué, o cuéntanos más bien, qué otras historias tienes en la mente que viene a futuro? ¿Vas a extender un poco esta historia? ¿Qué pasa en tu mundo creativo? Hablemos del libro en sí. El libro son 3 partes. Digamos, al ser una fantasía que evoca realidades, la primera se llamaba Los secretos de la Isla Mágica. ¿Por qué? Secretos. Nos va a dar como esos mensajes de vida. Vamos a descubrir ese enriquecer de las raíces ancestrales, de nuestra cultura, de la protección del medio ambiente. En otras palabras, te está hablando realidades y secretos de cómo hacer nuestras vidas de mejor manera en torno a la naturaleza y en torno a nuestras emociones internas, por qué no decirlo. El segundo libro se va a llamar Sombras, las sombras de la Isla Mágica. Todo mundo hemos enfrentado sombras en nuestras vidas, cada individuo, cada esencia. Estas sombras nos pueden enriquecer si aprendemos y nos van fortaleciendo. Por eso nos las llamé las sombras de la Isla Mágica. Nosotros podemos decidir si sucumbimos ante esas sombras o si por el contrario manifestamos una victoria y nos enriquecemos en nuestras formas de ser para ser mejores personas. Por eso lo llamé sombras. Y el tercero se llama destellos. Los destellos de la Isla Mágica simboliza cuando toda persona encuentra en su vida personas como amigos, los grandes amores, la familia, encuentran, como decir, esos destellos en la vida. ¿Cuáles son esos destellos? Nuestros sueños, toda esa facultad que tenemos para emprender, todo eso se ve reflejado en los destellos de la Isla Mágica. Me gustaría saber también cómo construyes los personajes, cómo construyes las narrativas que hay dentro de estas historias. Mira que los personajes los construyo a partir de vivencias propias. Digamos, uno puede conocer a una persona y relacionarlo con alguien dentro de una fantasía. Entonces, hagamos un ejemplo. Una madre soltera puede ser en sí una heroína porque está cuidando a sus hijos a pesar, digamos, de las dificultades. Y en mi caso quise representarlo con el personaje de la mercenaria Angie. Mercenaria Angie tiene un nombre más latinoamericano, no quería un nombre así todo gringo o de otro lado, sino que que lo sintieran latinoamericano. Al principio yo quería, digamos, Ana, pero ese nombre ya lo vi en muchas publicaciones ya colombianas. Entonces me puse a buscar los nombres como que colocan más aquí en Colombia. Estaba Sofía y estaba Angie. Estaba Angie. Entonces yo veía que muchas mujeres se llamaban Angie.
quise manifestarlo en la mercenaria. Mercenaria, ¿por qué? Es una persona que no te va a dar el corazón de una, sino que tiene como sus, ¿cómo se dice? Se restringe un poquito, no confía mucho en el mundo porque todo lo que ha pasado en el mundo, pero poco a poco Mercenaria Angie, mira que va evolucionando, va manifestando más amor, va a dar en cuenta de quién es esa superheroína. Inclusive en la historia se ve que es como la cuidadora de los dos niños, que manifiesta esa parte de las madres solteras, que a partir de Colombia se puede decir que alrededor de un 65% son madres solteras que están luchando por sus hijos, por el bienestar y por sus trabajos. También quería saber, pues, este esfuerzo que has hecho para ser un creativo en el mundo del cómic y en el mundo de la literatura. Nace un proyecto llamado Clan Comic. ¿Por qué Clan? Bueno, en mi proyecto Clan Comics quería manifestar que no es toda una editorial, es mi nombre artístico. ¿Por qué mi nombre artístico? En la autogestión se ve que cuando uno está comenzando, uno es el que dibuja, uno es el que escribe el guión, como te decía, uno diagrama y hasta prácticamente al principio en los eventos hasta uno era el vendedor. A comparación de lo que es hoy en día, que uno ya por fin logra un colectivo, encuentra más personas, pero yo quería alucir a esos inicios, cuando uno todo es un clan, que le toca hacer prácticamente todo en la autogestión. Entonces quise manifestarlo como si fuera un nombre artístico. Hola, yo soy Clan Comics. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de ser un agente cultural? Bueno, también quería hablar antes que Clan Comics lo manifiesto con los colores rojo y blanco, precisamente porque soy artista funzal. Entonces por eso es el rojo y el blanco, y el rojo se ve en todo lado que tú ves en los eventos, manifiesto mucho esos colores. El rojo también se ve mucho en los personajes o en el personaje de la mercenaria. ¿Cómo ha sido toda esta evolución? Me ha gustado mucho, por ejemplo, presentarme a través de eventos culturales. Como te decían, habían unos patrocinados por alcaldía, por gobernación, por entidades de Bogotá. He participado, por ejemplo, en lo que es lectura bajo los árboles. Me parece muy bueno, este se da, por ejemplo, en el Parque de los Novios. Muy bueno cómo la gente va, se enriquece de literatura, hay libros al viento, donde también te dan libros. Y aparte puedes también conocer libros de otras zonas, porque también han dado oportunidad a lo que es Sabana Occidente. No solo se concentran en lo que es Bogotá, sino asumieron también Sabana Occidente como parte de esa región metropolitana que ayuda a Bogotá en la literatura. También me presenté a nivel de lo que es las ferias del libro. Esto lo hago con lo que se presentan libros independientes, la Confederación Internacional del Libro, la Gobernación de Cundinamarca, Enigma, son stands donde permiten llevar trabajos independientes. Esto también ha enriquecido toda mi labor. Y a nivel de FUNSA, lo que es las gestiones de la Feria del Libro de FUNSA, Pensares y Saberes y Sembraduras, donde he participado alrededor de 3 años, en estos últimos 3 años, y ha sido muy enriquecedor la parte de cómo ha evolucionado aquí a nivel cultura esos eventos. Ya hay más charlas, ya conozco más artistas aquí en literatura. Cuando uno decía en la época, uy, pero me encuentro como solo en este nicho, pero no, uno ve que ya hay más que abordan inclusive la fantasía. Me han dicho últimamente también para una charla donde 2 artistas también de fantasía se sumarían a este libro. Entonces también ha sido muy enriquecedor conocer a más artistas que trabajan la fantasía en literatura. Excelente. Yo he visto que eres un artista de procesos, que te has arriesgado a ser un aprendiz en muchas disciplinas distintas, y también sé que te has arriesgado a enseñar. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia de saltar del aprendiz al maestro. Sergio, mira que uno no nace aprendido y nunca deja de aprender. En sí también he tenido oportunidades de talleres, más que todo yo me enfoco es en la niñez. La Fundación Rafael Pombo me dio oportunidad también de dictarle talleres a niños, donde le hicimos talleres de ilustración, de colorear. Los niños pintaron como una especie de cómic. Yo les decía que vamos a pintar para aprender qué son las viñetas, vamos a pintar una página cómica. Entonces hago como 5 viñetas. Te vas a enfocar en tu familia. Vas a colocar, digamos, a tu papito o a tu mamita como si fuera el héroe de la historia.
¿qué va a hacer por ti en esa historia? Entonces los niños se animaban mucho y como ellos estaban tan acostumbrados a todo lo que es el Hombre Araña, a todo lo que es toda esta parte de cómics, se emocionaron mucho y eso hicieron, yo esperaba que terminaban pronto. No, eso le hicieron unos detalles a esos dibujos, le hicieron detalle también a los globos de lo que decían los personajes. Yo tomé también registro y tengo en mi casa como esos nuevos personajes y por qué no involucrarlos en futuros cómics. Decir, mira, este personaje nació de este niño que me dijo esto. Super. Y nombrar al niño como la autoría primordial la tuvo ese niño, a partir de ese niño se pudo hacer ese personaje. Y también se han dictado lo que son talleres de literatura, de aprender, digamos, como son niños, por ahora no les enseñar como la forma de cuento, de fábula, y que eso lo vaya enriqueciendo poco a poco, digamos, como así como yo lo aprendí al principio, que fue muy enriquecedor en mi época, ¿por qué no volverlo a hacer con la niñez? Muchísimas gracias por contarnos esta historia, contarnos como toda esta evolución creativa que has tenido. Quisiera saber cuáles son tus redes, que las personas que nos están viendo pues puedan conocer más de ti. Cuéntanos un poquito de eso. Claro que sí, yo como artista puedo decir que mi red social donde más me muevo es Instagram, porque es totalmente visual. Para todos, espero que me sigan, estoy como @clancomics. Ahí en Instagram, @clancomics. Quiero muchos seguidores en ese Instagram. Quiero que vean todo el trabajo, todos los proyectos y todo lo que se va a trabajar a futuro. ¿Y dónde podemos conseguir la Isla Mágica? Bueno, Isla Mágica lo pueden conseguir en lo que es ferias del libro, tanto de municipios de Sabana Occidente como en Filbo, Bogotá. Y no solamente en eventos, mira que también lo pueden conseguir en lugares, librerías públicas, cafés que trabajan para independientes, como Yaga Librería Café, como Spooky House, son varias en Bogotá. Queríamos extendernos un poquito a lo que es Palmira, a lo que es el Valle, o lo que es Bucaramanga, intentando hallar esas librerías independientes que apoyan productos locales para que el usuario lo pueda encontrar todo el tiempo y no solamente tenga que esperar a las ferias. Y hay una página llamada Autores Editores donde también lo pueden conseguir ahí. Listo. Muchísimas gracias por participar con nosotros en este podcast. Fue una experiencia muy interesante poder hablar contigo. Este fue un podcast que se desarrolló con apoyo del área de emprendimiento del municipio de Funza. Nos encanta poder tener artistas como tú, contar esas historias. ¿Por qué no? ¿Por qué no construir desde la cultura y desde el municipio de Funza? Y cuéntanos qué le dirías al público que nos está viendo. Para ti, ¿cuál es ese por qué no que les querrías dejar para que lo piensen? Como siempre les he dicho, no dejen de caer sus sueños. No se den por vencidos. Siempre luchen, que siempre hay una oportunidad. En sí, yo como siempre he dicho, las cosas llegan cuando llegan. Digamos, esfuérzate, tarde o temprano ese sueño va a explotar. Mira que en mi caso, yo cuando trabajé independientemente no esperaba tanto apoyo, y cuando fui a la Filbo, cuando hice conocer este libro, cuando hice conocer el cómic, cada vez conocía más amigos, compañeros que trabajaban en esto, conocía gente que trabajaba en el sector, que me fueron apoyando, que me fueron enriqueciendo, y hoy en día ya puedo estar, por ejemplo, en lo que son entrevistas, podcasts. Recientemente estuve en un reportaje de la revista literaria española Furia Literaria, entonces todo eso es muy enriquecedor y me ha llenado de mucha alegría a mí como escritor, y siempre les digo, luchen por sus sueños. Listo, muchísimas gracias. Gracias a todos y gracias por esta invitación. No, ¿por qué no? El eco que Funza merece oír es tu arte. En este tu podcast cultural.